Vean cómo nos reciben por aquí. Un buen coquito. Ay, parceros, qué delicia esto. Amigos, llegamos al corregimiento de Tribugá. Nos vinimos por acá con Juan Carlos y con Juanita. Parceros, muchas gracias por recibirme en su tierra. Gracias a ti por venir acá y poder nosotros recibirte de la mejor manera, manito. Un placer para nosotros que estés acá. A Juan Carlos me lo presentó Jerry, ustedes ya lo conocieron con el tema de las ranas y ahora venimos por acá a conocer este productazo, parce. Cuéntenos un poquito y ahorita vamos a profundizar en él. Súper. Herencia es un producto que nace a través de las plantas medicinales y que nace a través de la tradición de nosotros, de nuestra cultura, que nosotros tradicionalmente las mujeres, los hombres y todas las personas que hacen su cotidianidad, sus prácticas de pesca, sus prácticas de labores, siempre después que llegan a su casa se toman un bichecito para ellos sacar el frío, para sacar las malas energías, para pulirse, para estar vigorosamente bien los hombres. Y entonces también nosotros tratamos de impactar esto a través de un producto tradicional natural que también sirve para sanar el alma, ¿sí? Que lo utilizamos mucho aquí para nosotros, para nuestros parches y para nosotros armonizar los espacios, ¿sí? Bueno, vamos a probarlo ahorita mientras recorremos un poquito acá Tribugá. Hay algo muy bonito acá que es un manglar, ¿no? Sí. Es algo que hay que mostrarlo en este viaje. Entonces, mientras hacemos este recorrido, nos vamos a degustar este delicioso producto. De ya pasamos la buena por acá, ¿listo? Chai. Vamos pues. Fue que tú llegaste, ¿me entiendes? Por aquí llegaste en el carro y por aquí entraste, ¿vale? En este momento estamos aquí donde muestra la estrella. Estamos en Lobos del Manglar, en la Asociación Sin Ánimo de Lucro del Corregimiento de Tribugá. Ahorita que nosotros vamos a hacer el recorrido, vamos a caminar aproximadamente de aquí a esta estrella, unos 5 o 7 minutos aproximadamente de aquí hacia la orilla, que vamos a encontrar la ensenada de Tribugá. Todos estos playones que tú ves los vamos a ver ahora, que son los playones que salen después de que la marea baja. Ok, cuando la marea sube, estos playones quedan cubiertos por el agua y en su totalidad los manglares también quedan cubiertos por el agua, porque el manglar es la única selva que crece en aguas navegables, ¿me entiendes? Entonces es un árbol único, es un ecosistema único que tenemos aquí en el municipio. Nosotros tenemos un ecosistema de repente más virgen, ¿me entiendes? O de repente que no vas a ver tanto público y que lo puedes disfrutar un poco más para ti, que puede ser un lugar de paz, de sanación para ti. Entonces es importante, ¿vale? Como para que conozcas. Excelente. Bueno, parceros, aquí ya vamos con chalequito. Ya llevamos el remo porque nos vamos para el manglar y vamos caminando acá por una de las calles principales de Tribugá, ¿no? Sí. Juan Carlos, usted me contaba que aquí pasó algo hace unos años. Cuéntenos qué fue lo que pasó en Tribugá. Bueno, Tribugá es un territorio que está al norte del municipio de Nuquí, aproximadamente 8 kilómetros, 9 kilómetros del municipio de Nuquí, y es uno de los puentes, uno de los caminos más importantes que hay hacia el Baudó, ¿sí? Hacia el Baudó, hacia el Alto Baudó, al Medio Baudó y hacia el Bajo Baudó. Entonces fue un lugar que tuvo un impacto a nivel de caminos y a nivel de recorrido, ¿sí me entiendes? De rutas, que nos hicieron un ojo muy grande y muy visible a nivel del conflicto armado, ¿sí? Que a su vez nos hicieron acreedores de conflicto y nos hicieron acreedores de muchas cosas que no teníamos que ver y que muchas personas que vivían en los alrededores de nuestro territorio
nos hicieron figuras y víctimas de este conflicto armado, ¿vale? Y a causa de eso hubo un desplazamiento masivo de todas las personas del municipio, de todas las personas del corregimiento, perdón. Éramos alrededor de 700 personas, 650 habitantes, que hoy en día fuéramos aproximadamente 3.000, 4.000 personas, porque te hablo de 30 o 20 años atrás, ¿vale? Sí. Entonces es importante de que sepamos un poquito del territorio y conozcamos un poquito de la historia del territorio. Gracias a Dios hoy contamos con una tranquilidad y una atmósfera súper linda que, como tú lo puedes ver, no hay ningún tipo de problemas en el pueblo. Puedes dormir con tu puerta abierta. ¿Cuántos habitantes hay hoy en día? Aproximadamente hoy en día hay aproximadamente 150 habitantes, porque las personas que se fueron, muchas de las personas quedaron con muchos resentimientos mentales, que no les permitió regresar a su territorio, ¿vale? Pero gracias a Dios estamos ahorita retomando nuestro territorio, y si puedes enfocar hacia adelante, hay muchas personas aquí en el pueblo que estamos llegando aquí. Ahorita mismo está el alcalde aquí en el territorio, entonces súper excelente. Bueno, ahí está parte de la historia de Tribugá, contada acá por un local de este corregimiento. Oigan, vean esta fruta, se llama bacao. Acá ya le sacamos unas pepitas, pero es de la familia del cacao. Quiero que vean, acá saqué ya unas pepitas y sabe igualito al cacao. Me sorprende que todavía no haya un producto así pues como el chocolate, que le extraigan bien y lo trabajen, pero súper delicioso. Está muy bueno. Vean, la semilla se ha de secar y ha de quedar algo muy delicioso de aquí. Curiosidades que nos enseñan acá en Tribugá. Oigan, vean, llegamos por acá, ya empezamos a ver este espectáculo de lugar. Vean, la ensenada de Tribugá. Solo el abrebocas. Solamente es un poquito de lo que vamos a ver ahora. Es la ensenada, es como la entrada hacia el pueblo, ¿vale? Donde nosotros llegamos en nuestras lanchas y en nuestras embarcaciones y arrimamos en este lugar para entrar posteriormente hacia el pueblo, ¿vale? Esta es la ensenada de nuestro lugar, donde es como la salacuna de los peces que van creciendo. Entonces, para que miren un poquito, si pueden notar un poquito en el agua, esos peces que están comiendo ahí, de repente no se ve bien, pero los peces que van subiendo, ellos vienen subiendo conforme sube la marea, ¿vale? Entonces, cuando suben la marea, ellos llegan a todos los lugares que aniegan los manglares, donde está posteriormente su zona de alimentación, donde está su zona posteriormente de incubación, o su forma su lugar donde ellos se aparean, donde ellos tienen sus crías. Bueno, pues vamos a conocer esto ya más de cerca, más a profundidad, sobre un kayak. Oiga, manito, cuéntenos un poquito de toda la magia de la naturaleza de esta ensenada, un poco de los manglares, la vida que tiene este lugar. Bueno, la principal vida que tenemos nosotros ahorita mismo es un árbol que se llama el manglar, ¿vale? Que el manglar se constituye y se compone de diferentes especies. Sí, tenemos algunos como de los mangles que les puedo mencionar. Tenemos el mangle rojo, tenemos el mangle blanco, tenemos el mangle negro y tenemos el manglezuela y tenemos otro tipo de mangles
como el mangle pepita, que lo utilizamos mucho para artesanías y este otro tipo de cosas. ¿Por qué identificamos los mangles? Lo identificamos por sus hojas, por sus tallos, por sus cortezas, raíces, sí. por sus raíces, ¿sí? Porque son la forma en que ellos crecen, ¿vale? Recordémosle la importancia a la gente de cuidar los manglares, porque tienen una función muy importante en el ecosistema. Sí, claro. Una de las importancias por las que tenemos que cuidar el manglar es porque es la principal barrera a nivel mundial de tsunamis y de catástrofes costeras. Es una de las barreras naturales más importantes a nivel de todo el mundo para contrarrestar estos tipos de emergencias naturales, que son las emergencias que más nos privan de vivir nosotros nuestra tranquilidad a nivel de la costa. Ahí está, amigos, para que cuando vengan a Nuquí no es solo ver ballenas, hay mucho más para explorar. Vinimos por acá a la ensenada de Tribugá a conocer este paraíso y a conocer del emprendimiento de Juan Carlos. Parcero, enamore a toda la gente del biche, del curao. Cuéntenos un poco de esta bebida y bueno, probémosla a ver porque no la hemos probado. Sí. Venimos acá a degustarlo. Claro que sí. Primero que todo vamos a hacer el ritual que siempre hacemos a las personas que llegan primeramente aquí en el Chocó. Así que vamos a probar un poquito de lo que existe de nuestro territorio, de las plantas medicinales. Siempre tenemos un ritual antes de probar el biche. Dame un segundo. ¿Cuál es? Sí, siempre optamos porque la persona que prueba el biche de acá por primera vez, hagamos un ritual, ¿vale? Que consiste en hacer lo que yo te diga, ¿vale? ¿Cuál es? Vas a estirar el brazo. Primero que todo, estira el brazo. Sí. Vale. Encojo el codo. Vale. Alzo un poquito la copa, ¿vale? Un poquito la copa. Aprieto el cuerpo y me lo tomo todo. Vale. Excelente. Excelente. Uy, está muy bueno. Se sienten varias hierbas que no tengo ni idea. Sí. Ni idea qué son. Y empieza a calentar bacana el cuerpo. Sí, si vas a hacer, si puedes sentir, vas sintiendo el trago que te va bajando a través de todo el resto del paladar de nuestro cuerpo, ¿sí? Y si sientes que puede llegar como al estómago y de ahí como que se riega, porque vas a sentir todo el estímulo del trago, ¿vale? Sí. Porque son plantas medicinales, son plantas que se utilizaban anteriormente, los indígenas y muchas personas de aquí localmente, para curar muchas cosas, para cosas específicas como la anestesia, como es la raicilla, que te duerme la boca, que te duerme el paladar. Entonces por eso siempre sientes ese hormigueo en la boca después que te lo tomas. Está muy bueno. Y tenemos plantas como la doña Juana, que sirven para los hombres, que sirven para limpiar la próstata, que sirven para limpiar la matriz, que son plantas súper excepcionales para nosotros aquí en el territorio, para nosotros tratarnos, ¿sí me entiendes? Personalmente. Sí. Entonces estas son las otras dos botellas que estamos utilizando ahora mismo. Estamos tratando también de incursionar en el mundo de los vinos y de otros tipos de alcoholes súper chéveres, pero son cosas que estamos trabajando para más adelante poder... Poco a poco, parce, como todo emprendimiento y con muchas ganas. Entonces estas son las dos botellas que tenemos. ¿Qué precios tiene? Y tenemos esta botella, que es la media, la tenemos a 40,000 pesos, que es la media acá que vendemos. Y tenemos también la botella grande, que la vendemos a 75,000 pesos. Ahí está. Aquí en Tribugá, ¿sí me entiendes? También vendemos en el aeropuerto, vendemos en muchos lugares del sur y del norte que pueden encontrar nuestros productos. Ahí está, parceros, ahí está para que cuando vengan por acá, he visto en varias tiendas el producto de Juan Carlos ahí en Nuquí, así que, bueno, ya saben, si la ven por ahí, llévense su buen obsequio. Está muy bueno, parce, venga, sírvase otro. Sírvase otro y continuamos acá y cerramos este viaje por esta tierra. Esta excursión con la mejor energía. Saludcita para todos, parceros. Intencionando
el bichecito, que sea un bichecito que nos dé buena energía, que nos limpie las impurezas mentales y que nos Ahí limpie está. un poquito el alma. Ahí está, parcero. Salud para todos. Amén. Wash. Ahí está, parceros. Fuímonos, Tribugá. Muchas gracias, Juan Carlos, por permitirnos vivir acá esta experiencia tan bacana. Vean dónde estamos. Vean. Amistades que nos deja virgen del mundo, el perdernos por Colombia, parcero. Gracias. Muchísimas gracias por permitirnos vivir esta experiencia. Juanca, muchas gracias, manito. Qué buena energía. Juanita, mujer, muchas gracias. Para adelante con ese emprendimiento, para adelante con todo ese turismo. Vengan a conocer Tribugá. Y todas las personas que de repente en algún momento quieran disfrutar de este lugar y conocer un poquito de la Ensenada y conocer un poquito más de los manglares y los tipos de crustáceos y moluscos que tenemos aquí en el lugar, sería especial tenerlos aquí y es que ustedes conozcan un poquito del territorio. Ahí está. Parcero, nos vamos, nos fuimos, ya nos están esperando. Fuímonos pues.